¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada iguala su poder. Así es, chicos hermosos, nada iguala su poder de nuestro hermoso Señor Jesucristo, de nuestro Dios eterno, Padre creador de todo el universo. Y bueno, estamos aquí de nuevo, rápido se pasan las semanas. Estuve muy atareada estudiando el libro que vamos a ver el día de hoy, o más bien la historia de este hombre tan famoso llamado Job. Y bueno, la verdad que estuvo un poco duro estar leyendo y estudiando y buscando en otras Biblias y en todos lados la historia de Job, porque es algo muy impresionante y espero les pueda servir lo que he recopilado para ustedes. Y bueno, este es el video número 56, la vida de Job. Job podría ser el libro más antiguo de la Biblia. Se remonta al tiempo de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob y José. Dicen que el libro de Job es probablemente el libro más antiguo del mundo y que probablemente fue escrito por Moisés, pues el libro no nos marca autor.
Algunos teólogos sugieren también como probables autores a Salomón o incluso mismo a Job. Algunos eruditos piensan que se escribió en tiempos del exilio babilónico y esto quitaría la marca de ser el libro más antiguo del mundo. El libro empieza con un debate celestial entre Satanás y Dios. El encuentro de Satanás con Dios fue en el cielo. Esto nos da a entender de que todos los rangos espirituales le dan cuentas a Dios de lo que hicieron aquí en la tierra. La Biblia dice que en algún tiempo de la eternidad pasada, antes de la caída del hombre, en el cielo hubo un ángel llamado Luzbel que se rebeló contra Dios. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y en el verso 7 y 11. Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que la rebelión terminara, arrastrando a la tercera parte de los ángeles que vivían con Dios allá en el cielo, y todos fueron expulsados de la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hace alusión también a ello cuando dijo que Él vio a Satanás caer como un rayo. Esto está en Lucas capítulo 10, versículo 18. Y ahora, ya que fueron expulsados, solamente rinden cuentas a Dios cuando los llama, por lo que no hay que temerles. El nombre de Job viene de una raíz hebrea que significa el perseguido o el odiado. Y en otra interpretación, el nombre de Job en la raíz arábica significa uno que se regresa, es decir, uno que se arrepiente. Job fue un afortunado y recto hombre que dirige una familia temerosa de Dios y apartado del mal. Esto nos enseña que para Dios nuestro comportamiento sí importa. La Biblia no dice que Job haya sido el único hombre que en aquel tiempo vivía para Dios, pero sí nos dice que Job estaba cerca de Dios por su obediencia, ya que el Señor lo identificaba muy bien. El libro dice que Job vivía en Uz de los caldeos, la misma tierra de donde viene el padre Abraham, el padre de nuestra fe. Job fue hijo de Isaacar. Esto significa que tal vez fue nieto de Jacob, el nieto de Abraham. Job un día se convirtió en el foco de una conversación celestial entre Dios y Satanás. Es alentador saber que en el cielo hay conversaciones acerca de nosotros, los habitantes de la tierra. Y también es muy bueno saber que Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso a Dios, y que Dios, dentro de la soberanía, también pone límites. De tal manera que Satanás señala a Dios que Job era recto porque Dios lo había prosperado grandemente. Satanás le dice a Dios: pero si extiendes ahora tu mano contra él y tocas todo lo que tiene, verás cómo Job blasfema contra ti en tu misma presencia. Job no tenía ni idea del alcance de la protección de Dios, que lo rodeaba a él y a su familia, hasta el tiempo en que Dios permitió a Satanás traer adversidad sobre la vida y familia de Job. Nosotros tampoco sabemos cuánto Dios nos protege, pero debemos de vivir con fe, sabiendo que nuestra vida está en la mano de Dios y que si le obedecemos y no nos salimos de su voluntad, tendremos paz, porque dice la Biblia en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y nosotros con Cristo delante de Dios ya hemos sido justificados por nuestra fe en Él. Por eso, para Dios ya somos justos. De la noche a la mañana Job pierde su riqueza, su familia, su fama y por último también su salud. A pesar de todo eso, Job reconoce la sabiduría de Dios
y reconoce que todo lo que tuvo vino por la voluntad y misericordia de Dios. Así que él también era digno de permitir que le fueran quitadas todas las cosas cuanto le placiera. Aquí nos puede saltar una pregunta. ¿Cuán profundo es nuestro compromiso hacia Dios? Le busco y le alabo cada día porque lo amo y reconozco que todo lo que tengo proviene de Él. ¿O solo lo alabo porque me ha prosperado en todas las áreas de mi vida? ¿O de vez en cuando lo busco y lo alabo porque veo que necesito algo? Estas tres formas son muy comunes en el mundo. La primera es un amor incondicional, como debe de ser el amor verdadero de una esposa. El segundo es un amor condicionado, como el amor de un hijo. Si me das, te doy. Y el tercero no es más que un amor de interés. Es un amor fingido. Es la forma que reaccionamos contra Dios. Si te has identificado en alguna de las maneras en que demuestras alabanza y adoración a Dios, sería bueno preguntarte qué pasaría si Dios nos pusiera a atravesar esas circunstancias como las que experimentó Job, una pérdida total de todo lo valioso para un hombre normal en este planeta Tierra. La fe de Job fue profundamente probada en el horno de la adversidad, no para arruinarlo, sino para refinarlo. Job fue un hombre bueno, íntegro, que anduvo en los caminos del Señor. De hecho, fue su rectitud delante de Dios la que movió al Señor para hablar muy bien de él a Satanás. Y Dios bendijo tanto a Job por eso que se ganó el título de varón más grande entre todos los orientales. Entonces, a pesar de todo esto, ¿para qué Dios permitió que Job pasara por todo? Job no había ni siquiera tenido la intención de hacerle mal a nadie. Y entonces, ¿por qué Dios permitió que sufriera de una manera indescriptible? Job es un ejemplo bíblico contundente de una realidad que necesitamos aceptar, que hasta los que son rectos delante de Dios pueden sufrir. Entonces, ¿dejaremos que el sufrimiento destruya nuestra fe y amor por Dios? ¿O permitiremos que nos fortalezca? Esa es la decisión que tenemos que tomar en lugar de vivir dentro de la conmiseración, preguntándonos por qué Dios ha permitido todo esto. Mejor hay que decirle al Señor, como le dijo Job, no lo entiendo, pero decido confiar en ti. La fe de Job fue profundamente probada en el horno de la adversidad, no para arruinarlo, sino para refinarlo. Aunque a Job se le hizo imposible externar el porqué de su terrible experiencia, pero él estaba totalmente confiado en el único que tenía el derecho de quitar y de dar todas las bendiciones. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En esta vida siempre tendremos dos opciones: decidir vivir la vida a nuestra manera o decidir entregarle toda nuestra vida a Dios para que Él la viva a través de nosotros y así confiar que Él es el único camino, la única verdad que nos llevará de regreso a casa, el cielo, que es la casa de Dios. El tema del libro de Job es la capacidad de todos los hombres de poder consagrarse para Dios. Hallamos en este libro que Dios no es quien produce ni la enfermedad, ni el dolor o la calamidad, sino que las adversidades en la vida son el instrumento que Dios permite para formar carácter en las personas, ampliando nuestra fe y así permitiéndonos a los humanos ser participantes en su santidad.
Desgraciadamente, el desconocimiento de Dios y de esta verdad hace que la mayoría de la humanidad culpen a Dios y todo lo que les pasa y vivan enojados contra Dios por permitir eso. Sin embargo, aún los que un día fueron escogidos para Cristo apostataron de su fe, blasfemaron en cuanto al camino de Cristo y se volvieron a una religión de las muchas que existen en el mundo. Job, sin embargo, él adoró a Dios porque estaba consagrado completamente a Dios. En este libro aprendemos que Dios limita la adversidad, aunque Dios le permite a Satanás perseguirnos y acusarnos, pero también le pone límites a las acciones del enemigo. Satanás no tiene libre acceso a nuestra vida y tampoco decide quién vive o quién muere. El nacer, el vivir y el morir en esta tierra solo lo puede decidir Dios, nadie más. En el caso de Job, las órdenes de Dios fueron: toca todo lo que tiene, pero no pongas tu mano sobre él. Si Satanás pone su mano sobre alguien, lo mata, porque Satanás es el destructor por comisión divina. El Señor le dio a Satanás una instrucción específica, como lo es el guardar la vida de Job. Y el enemigo tiene que cumplirla estrictamente, todo lo que manda Dios. La adversidad tiene límite. Si usted actualmente está pasando por alguna adversidad y parece que esta aflicción nunca pasará, le tengo la buena noticia de saber que la Biblia dice que todo pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Y Dios ya ha decretado palabras de bendición para todos sus hijos. Los problemas de hoy son las oportunidades de Dios para demostrar cuán grande es su fidelidad. Y Dios permitirá que la prueba dure solo el tiempo hasta que lleve a cabo el propósito que tiene para su vida. Dios obra en medio y por medio de las adversidades y la lleva al final de acuerdo a su calendario, no al nuestro. El enemigo podrá tratar de agotarlo, pero usted tiene una fuente eterna de fortaleza que viene desde su interior y no puede ser vencida jamás. Eso es uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo. Es el conectar en nuestro espíritu a la fuente inagotable de favor y gracia que es Dios. El enemigo sabe esto, que al pertenecer nosotros a Dios, Él ya no puede tener libre acceso a nuestro corazón. Por eso ahora el enemigo cambia la estrategia y trata de llenar nuestros corazones con temor, con dudas, con desánimo, en un esfuerzo por tentarnos a que nos demos por vencidos. Mediante presión externa, Job se mantuvo firme en Dios y lo mismo puede suceder con nosotros. Cuando venga la adversidad, no nos derrotemos, ni nos dobleguemos ante ella. Recordemos lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desanimados, derribados, mas no destruidos. La Biblia dice: resistan al diablo y huirá de ustedes. Gálatas capítulo 6 versículo 9 también nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos o nos damos por vencidos. En otras palabras, los momentos sombríos solo durarán el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros.
Y la buena noticia es que nos llevará a una relación más profunda de amor y conocimiento de Dios. Y al final hará que todas las cosas obren para bien, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28. Y probablemente hasta que lleguemos al cielo podremos comprender por qué las cosas que, aunque no fueron nada agradables y algunas muy dolorosas en nuestra vida, nos sirvieron para bien. La terrible tragedia de Job trajo además una enfermedad como un tipo de lepra o psoriasis en su piel, la cual le causaba mucha comezón y dolor. Ya no tenía sus hijos, ni tampoco bienes materiales, solo le quedaba su esposa. ¿Qué pasó con la esposa de Job? Como ocurre a menudo en las escrituras, no sabemos su nombre. Las pruebas de Job y la reacción de su esposa son a menudo temas de estudio y de discusión entre parejas, por la forma en que ella actuó. Creemos que ella también debió de haber estado muy consternada por todo lo sucedido. Ella también había perdido todo. Era la esposa de un hombre muy rico, que vivían en la abundancia, sin necesidades. No solo perdió repentinamente su riqueza, sino también la vida de sus hijos. Si usted conoce a alguna persona que ha pasado por la pérdida de un hijo, se dará cuenta de lo difícil que puede ser esto. Y como si no fuera suficiente, Satanás continúa atormentando a la esposa de Job, provocándole en su esposo, una enfermedad muy difícil y dolorosa. En este punto fue donde vemos que su fe en la esposa de Job se quebrantó en 1000 pedazos y su dolor le gritó a su esposo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esto está en Job capítulo 2 versículo 9. La respuesta de Job no se hizo esperar y le dijo: como suele haber cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Para Job su comportamiento le pareció engreído y le hizo una pregunta: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? La Biblia dice que en todo esto no pecó Job con sus labios contra Dios. La triste historia de la mujer de Job es que le falló a Job cuando más la necesitaba. Dios la había dejado con vida a ella y ella era su ayuda idónea. Aún en el capítulo 19 de Job, en el versículo 17, Job expresa su lamento al decir que aún su aliento es ofensivo para su esposa. Y todo el mundo se enteró de la tragedia de Job. Y los amigos de Job también vinieron a verlo. Pero muchas veces, en lugar de recibir palabras de ánimo cuando estamos derribados por las dificultades en la vida, es cuando más juicio y condenación recibimos de los que se acercan. No de en vano dice el dicho que del árbol caído todo mundo hace leña. Los amigos de Job de pronto aparecen en la historia y se autonombran consejeros y analistas. Cada uno presenta su punto de vista en referencia a la causa y la fuente que está produciendo el sufrimiento de Job. Al llegar sus amigos, se rompen las vestiduras en dolor y dice la Biblia que duraron 7 días en silencio, sin emitir palabra, como que pensando qué es lo que está pasando con Job. El primer amigo de Job se llama Elifaz y su nombre significa Dios dispersa juicio. Elifaz era nativo de Temán, una ciudad ubicada al sureste de Palestina y famosa por la sabiduría de los hombres. Esto lo corroboramos en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 7.
Elifaz era el portavoz del grupo. Él estaba claro en su criterio y era más considerado que los otros. Elifaz argumentó que el hombre es el que trae los problemas sobre sí mismo. El segundo amigo de Job que habló fue Bildad. Bildad, su nombre significa hijo de contención. Era nativo de Sua, al oeste del Éufrates. Él culpó a Job de impiedad, argumentando de que Dios no permite maltrato si no hay una razón para hacerlo. Su tradición religiosa no le permitió ver más allá de su nariz. La solución de Bildad era: confiesa tu pecado y Dios removerá tu sufrimiento. Pero ¿cómo podía Job confesar un pecado que nunca existió? Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 12, nos deja claro que a veces Dios permite las adversidades para desarrollar carácter en nosotros. Recordemos que la fe en el horno de las dificultades en la vida se vuelve refinada, fortalecida y profundizada. El tercer amigo de Job se llama Zofar. Su nombre significa velludo o rústico. Zofar vivía en Naamá, localizado en la parte norte de Arabia. Él demostró una actitud santurrona, diciendo que Dios conoce el pecado cuando es y que trata con él como corresponde. Zofar puso a un lado la cortesía de los otros dos amigos y fue directo al grano, directo al corazón de Job. Le dice en pocas palabras: amigo, todo lo que te está pasando es porque abandonaste a Dios y te alejaste de sus caminos. Pero Job defendió su integridad y reafirmó su inquebrantable confianza en que Dios era el único que podía responder a su clamor. Algunos pasajes en la Escritura describen una forma muy tétrica de depresión, como por ejemplo en el capítulo 14, donde sabe que Dios está a su lado y que tiene todo el control, tanto el control del oprimido, que es Job, como también el control del opresor, como es Satanás. Job se encierra en lo grande que es su dolor. Él se pierde y pierde la perspectiva de la grandeza de Dios. Está forcejeando en un mar de depresión en contra de una circunstancia que usted no puede cambiar. En este libro aprendemos que la clave para salir de los problemas es no enfocar su mirada en el problema, sino enfocar su mirada en Dios, porque Él es el único que de verdad puede quitar nuestros problemas. Desde la perspectiva ignorante de Job, Dios había salido contra él para aplastarlo. Y este pensamiento fue lo que dejó a Job totalmente quebrantado en su espíritu y sufriendo en su soledad. Pero aún así, como estaba derrotado, aún quería que su historia trascendiera su muerte y que fuera grabada en tablillas para que las futuras generaciones supieran todo lo que él pasó. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cuando estamos más afligidos y adoloridos en la vida, de repente queremos hacer un libro y dejarlo como algo escrito para que alguien un día lo lea? La respuesta puede ser la siguiente: que como Dios puso eternidad dentro del corazón de cada persona, todo nuestro interior quiere avanzar y lograr cosas que trasciendan el umbral de esta vida hasta la eternidad. Job no sufrió todo esto por haber fallado a Dios, ni por haber hecho algo malo. Con esto pudo rechazar el diagnóstico de sus amigos. Esto nos enseña
a no engancharnos con lo que opine la gente de nosotros. Ellos no traen la carga que nosotros traemos. Por lo tanto, solo nosotros sabemos lo que pesa y solo Dios es el único que puede quitarla. Job en un momento se enfocó tanto en lo que había perdido que quitó la mirada de la voluntad de Dios, la cual siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y luego a veces hay personas que en lugar de ayudarnos a enfocarnos en Dios, nos llenan de culpas. Si les ponemos atención a lo que dicen, como los amigos de Job que lo condenaban. Al cesar de hablar los primeros 3 amigos, entró un cuarto amigo llamado Eliú y tomó la palabra. Eliú, su nombre significa Él es mi Dios. Por nacimiento Eliú era un busita. Estos eran de una tribu de Arabia. Eliú tenía sabiduría más allá de sus años. Al parecer era el más joven de los otros amigos de Job. Él proveyó una respuesta esclarecedora a la miseria de Job, aunque también era incorrecta. Sin embargo, fue muy corto en su resolución y le dijo a Job que Dios algunas veces usa el dolor para llamar la atención del hombre, para apartarlo del camino de la destrucción. Eliú reafirma el juicio de Dios perfecto y le insta a Job para que confiese su pecado de orgullo y de rebelión a Dios. Eliú le citó un versículo de Proverbios que dice que el oído prueba las palabras como el paladar prueba el gusto de lo que uno come. Esto quiere decir que todo lo que oímos un día lo vamos a vivir y que si hablamos solo calamidades, el oído reproducirá luego en nuestra vida calamidad. Esto es una verdad, pero fue mal aplicada. El asunto de Job, porque él era íntegro y recto delante de Dios y no había hablado calamidades. Al final resumieron que solo Dios sabía por qué pasó todo esto. Restauración de Job. Aquí es donde Dios entra en la reunión de los amigos de Job y los reprende. Job había sido confrontado por medio de sus amigos con la sabiduría del mundo y no con la de Dios. Pero la pregunta de Job era la que estaba mal hecha. Job se deprimió viendo su situación y preguntándose ¿por qué a mí? Su justicia y su juicio nunca podían recibir esa respuesta. Entonces Dios le hace unas preguntas para llevarlo al arrepentimiento de su presuntuosa actitud de Job hacia Dios. Y Job comprendió su pecado. Nadie en esta tierra podemos tener una actitud de juicio y justicia contra Dios. Como por ejemplo, hay palabras que solemos decir cuando estamos en una adversidad, como ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? ¿Hasta cuándo terminará esto? Oh Dios, ¿no crees que esto que vivo no es justo? Oh Dios, ¿ya me abandonaste? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios así? Le preguntará la vasija al alfarero, ¿por qué me haces así? Dios nunca simplemente responderá en nuestra vida de una manera que nos renueve para siempre. Dios no simplemente alivia el dolor de los pecados, no, Él los quita. Dios no solo reforma la vida de alguien, no, Él la transforma y la hace nueva vida. Cada vez que nos quejamos de la vida que Dios permite que tengamos, le estamos echando la culpa a Dios por nuestra pena.
Pero ahora ya sabemos que no es Dios sino Satanás el que crea las adversidades. Y si vivimos quejándonos, estamos sentándonos en la silla de jueces, creyéndonos buenos y justos. Esto no solo es peligroso y necio, sino claramente orgulloso y blasfemo. Y con esta actitud, sin saber y sin querer, le estamos dando lugar al enemigo para que nos ataque más. Aunque no entendamos lo que Dios hace, seamos sabios y guardemos silencio delante de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. En lugar de discutir y rebelarnos contra Dios, mejor confiemos como lo hizo Job. Confiemos en su proceso y en sus tiempos. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 5 dice: hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. La Biblia dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido quitadas a Job. Y Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a las pérdidas en una prueba, cuando le obedecemos, y Él cubrirá todas nuestras necesidades. La Biblia dice que bendijo el Señor a Job y su posterior estado fue mayor que el primero. Job descubrió que la vida tiene sus cumbres y sus valles, sus deleites y sus tragedias, y que Dios es Dios y sigue estando ahí, al igual que sus bendiciones, porque Él es bueno y fiel. Murió entonces Job, viejo y lleno de años. Oremos. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra que nos enseña y nos alienta a expresarnos mejor y a esperar en ti en todo tipo de situaciones y pruebas que nos encontremos en la vida. Gracias por ser fiel con nosotros y confiamos que en tu palabra tú tienes mejores tiempos para nosotros, para que podamos disfrutar la vida que tú nos has dado en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues espero que la vida de Job les haya dejado varias respuestas a las situaciones de la vida, y también pues argumentos, ayudas para que podamos pasar esas pruebas que a veces son tan dolorosas que no sabemos cuándo terminan. Y bueno, si es primera vez que tú ves un video como este y nunca le has entregado la vida a Jesucristo nuestro Señor, yo te invito para que sea hoy ese día. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una sencilla oración que tú repites después de mí diciendo: dile: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, creemos que ha nacido de nuevo. Busque una iglesia que le enseñe la Biblia. Que Dios le bendiga y lo lleve al lugar mejor. Y si tiene una Biblia en casa, comiéncela a leer. Yo le recomiendo comenzar por el libro de San Juan, que es muy sencillo
y nos enseña todo el plan que Dios tiene para toda la humanidad. El libro de San Juan es un evangelio. Y de ahí pues puede estudiar o leer proverbios, salmos, que también son muy bonitos. Y todo eso, si va a una iglesia, le van a estar enseñando lo que es la palabra de Dios. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por esta semana. Espero la próxima semana podamos ver otra historia de hombres o mujeres en la Biblia. Que Dios los bendiga. Hasta luego.